Hola a todos, queridos amigos y hermanos de Radio Madre de Dios. Nos encontramos en una nueva oportunidad en otro programa junto a la hermana Viviana Matus con este tema Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza. Hola a todos, queridos amigos y hermanos los documentos de la Iglesia. Nos encontramos en una nueva oportunidad en otro... Los invitamos entonces a acompañarnos y quiero saludar a la hermana entonces Viviana Matus que nos está acompañando en este programa. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Hola, hermana Sabrina, muy buenos días, dichosa nuevamente de estar aquí en este programa que ya llevamos bastante tiempo estudiando ya la última parte de esta Constitución que nos ha hecho, ¿no es cierto?, pensar y juzgar un poco cómo ha sido el camino del hombre y qué sabia, ¿no es cierto?, fue la Iglesia de darnos a entender hace tantos años atrás, ¿no es cierto?, esta constitución pastoral que tiene tanto que ver con lo que estamos pasando hoy en día. Lo importante es dejarnos acompañar realmente por la Iglesia, la sabiduría que tiene, esta confianza que Dios puso, Jesucristo puso en la Iglesia para que también nos oriente a través de su reflexión, no solamente de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que aprovechando estamos celebrando con mucha alegría en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, no solamente el mes de las fiestas patrias, sino que este mes de la Biblia para acercarnos más a la palabra de Dios, a Dios vivo presente en las Escrituras, y también entender que esto nos ayuda a la Santa Iglesia a interpretarlo, que ellos son los quienes nos orientan, que no debemos hacerlo solos. Y en relación a las realidades que vivimos, también la Iglesia nos va orientando y ha ido haciendo distintos documentos a través de los años. Y bueno, estamos evaluando, recordando, aprendiendo un poquito juntas de este documento que se llama Gaudium et Spes, que les recordamos a los oyentes que es un documento de aproximadamente unos 60 años de antigüedad, pero que tiene mucha riqueza y mucho con lo cual también nos vamos identificando y aprendiendo juntos. Entonces, antes de comenzar, que ya estamos en este capítulo, en la sección número 2 de edificar la comunidad internacional, hemos visto un poco la situación de las guerras, estos conflictos, cómo afectan y la necesidad y el deseo de paz que tenemos como hermanos en la fe. Vamos a comenzar con una oración, si le parece, hermana Viviana. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, por favor envíanos tu Espíritu para iluminarnos en este día. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, los nuestros y los de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás así la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos discernir lo que es recto y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También ayuda, Espíritu Santo, a ver en esas, ¿no es cierto?, iluminar esas mentes para que caminen en la paz, sobre todo hoy día en nuestro país que estamos sufriendo tanta discordia. Amén. Sí. Amén. Para evitar esa división, esa discordia que estábamos hablando en los capítulos anteriores. Hemos ido avanzando entonces dentro de diversas preocupaciones, tanto en lo social, en lo político, en lo económico. Y vamos a adentrarnos entonces en esta sección número 2 sobre el tema de edificar la comunidad internacional, porque algo de lo que habla mucho este documento es justamente de esto de cómo en esta modernidad estamos tan interrelacionados unos con otros y cómo hay que irse relacionando para evitar justamente las discordias. Este numeral tiene por título Causas y remedios de las discordias, justamente. Entonces le invito, hermana, si le parece leer el numeral 83. Bien. Para edificar la paz se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras. Entre esas causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de estas provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo de dominio y del desprecio por las personas. Y si ahondamos en los motivos más profundos, brotan de la envidia, de la desconfianza, de la soberbia
y demás pasiones egoístas. Como el hombre no puede soportar tantas deficiencias en el orden, estas hacen que aún sin haber guerras, el mundo esté plagado sin cesar de luchas y violencias entre los hombres. Como además existen los mismos males en las relaciones internacionales, es totalmente necesario que para vencer y prevenir semejantes males y para reprimir las violencias desenfrenadas, las instituciones internacionales cooperen y se coordinen mejor y más firmemente, y se estimule sin descanso la creación de organismos que promuevan la paz. Sí, bien, entonces tenemos un poquito, me gusta cómo recalca esta hermana Viviana de que menciona qué ocasiona estas discordias, y al fin y al cabo nos damos cuenta que está en el pecado, esta tendencia del hombre, bueno, en realidad no es decir la tendencia, sino el consentimiento que tenemos al pecado, el que es raíz de todos los males. Cuando del corazón del hombre brota la envidia, la desconfianza, la soberbia, las pasiones egoístas, sí, evidentemente se dan todas estas injusticias y esto genera la discordia entre los hombres, en menor o en mayor escala. O sea, uno dice las guerras, no solamente en una macro escala, o sea, cuando hay conflictos en las mismas familias o con los vecinos, en los ambientes educativos, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en oficinas, cuando se dan estas pequeñas discordias, es justamente porque está alimentado por estos malos sentimientos que nacen del corazón del hombre, que son consentidos por uno. Y a mí, algo que me preocupa un poco, hermana Viviana, es el tema de cómo la sociedad va consintiendo estos malos deseos, y lo está lamentablemente en esta actualidad aprobándolos o viéndolos como algo bueno. Porque cuando se empieza a justificar lo malo, uno sabe, bueno, desde el momento del primer pecado, el hombre intenta justificarse ante el mal que hace. Pero en esta sociedad que intenta quitar a Dios del centro y poner cualquier otra cosa en lugar de Dios, se justifican cualquier acción. Se justifica la soberbia, se justifica la envidia. Entonces, inclusive las guerras, lamentablemente, el hombre termina por justificarlas. Este fruto que surge de esta mala raíz, que son los malos deseos del corazón de hombre, termina el hombre mismo por justificarlo. Inclusive viendo lo terrible y lo nefasto de lo que produce en las sociedades, porque ninguna guerra, ningún conflicto da buenos resultados. Lo vemos inclusive en la situación que se vive en el país. Uno dice, hay gente que piensa que de manera violenta puede reclamar sus derechos o defender una causa. Y nunca los resultados son positivos para la sociedad. Siempre hay personas que resultan terriblemente heridas, lastimadas, la sociedad completa en realidad. Cuando una sociedad se vuelve violenta, todos sufren. Sí, yo también pienso, igual que tú, de que hay momentos, ¿no es cierto?, donde el pecado ya pasa a ser más fuerte que nuestro apego al Señor. Pero yo creo que cuando uno ya va reconociendo no solo estos cambios que se formaron de época, sino de que hemos perdido, ¿no es cierto?, esa identidad que teníamos, ese acercamiento con el Señor, y hemos renunciado a muchas cosas por tener, ¿no es cierto?, por estar en este mundo transitorio con cosas más materiales, podemos ir cambiando. Si reconocemos que lo hemos estado haciendo mal, podemos tener, ¿no es cierto?, esa posibilidad, ¿ya?, de que el Señor en su misericordia empieza a perdonar nuestra forma de ser. Si bien es cierto, la envidia es uno de los males más terribles que existe en el ser humano, que produce, ¿no es cierto?, la ruptura dentro de muchas familias, la disrupción en la conducta de muchas personas, ¿ya? Pero uno podemos, ¿no es cierto?, ante esta crisis que existe hoy en día, empezar
en trabajar, así como decía, y en formar. Yo creo que ahí estamos fallando un poco en la formación, así como decía Don Bosco, siempre yo me acuerdo de esa oración y del lema que tienen ellos, los salesianos, que dice, formemos buenos cristianos y honestos ciudadanos. Qué bueno sería, ¿no es cierto?, que esa formación fuera para todos, porque ahí uno empieza a trabajar en lo que es la dignidad del hombre, en eso de la fraternidad universal, de la solidaridad, ¿ya? Para poder ser libres, porque Dios nos dio, ¿no es cierto?, nuestro Señor nos dio eso de ser dignos y libres desde el comienzo de nuestro ser. Y entonces, ver que el respeto, la justicia social, la paz, es tan importante y mucho más importante que todo, ¿ya? Y lo único que hacemos con la envidia, con el mal, es degradarnos como personas, degradar la civilización humana. ¿Cómo no va a ser triste ver cómo se destruyen las iglesias, cómo se queman las iglesias, cómo se destruye, ¿no es cierto? A lo mejor un cruce, un semáforo que el día de mañana va a costar vidas humanas porque no va a existir algo que detenga o que marque el camino de uno u otro, ¿ya? Entonces, en este tiempo temporal debemos ser fieles a la voluntad de Dios y debemos promover, como hemos visto durante todo estos tiempos que hemos estado juntas, ¿no es cierto?, que debemos promover lo que se llama el bien común, ya con amor, siendo generoso, evangelizando lo que más podamos. Y también como vimos que la tecnología también ayuda en algunas cosas, ¿ya? Podemos ir con estos cambios tecnológicos, pero midiendo que esos cambios tecnológicos y esa globalización no nos cambie como buenos cristianos, no nos cambie, ¿no es cierto?, hacia un mundo donde se empiezan a violar los derechos humanos, que hay amenazas contra los niños que están por nacer, ¿no es cierto?, que hay aborto, perdón, que es un crimen, que hay niños que están en la guerra, ¿ya?, que hay secuestros también de personas para cobrar plata. Lo que pasa hoy día, hay asesinatos en las calles porque alguien quiso quitarle un bien material a otro, ¿ya? Y también hay daños morales que esos son los más difíciles, ¿no es cierto?, de superar. Entonces, debemos formar al hombre, pero formarlo en su corazón. A lo mejor en eso que nosotros todos tenemos, saber lo que es el bien y el mal, pero ahí enseñar desde muy chiquitito en la formación de nuestros valores cristianos. Y eso va a repercutir, yo creo, en el fondo, en la relación que tengamos con los demás. Así es, hermana Viviana. Sabe que cuando leía este documento, yo pensaba en este último consejo que da la Iglesia, que decía, las instituciones internacionales cooperen y se coordinen mejor y más firmemente y se estimule sin descanso la creación de organismos que promuevan la paz. Pero como que al leer esto para mí que faltaba algo, como que no está completo, porque simplemente decir que haya instituciones que promuevan la paz, como que yo digo, sí, están organizaciones hoy en día como las Naciones Unidas y otras tantas que se supone que promueven la paz, pero sin embargo no sentimos que realmente lo estén haciendo. Y vuelvo entonces acá, yo terminé anotando este lema que usted decía de los salesianos, yo lo desconocía, no sabía que este era el lema con el que se identificaban. Sean buenos cristianos y honestos ciudadanos. Ahí es una de las claves realmente, porque si no nos educamos para ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, no se consigue la paz. Algo que vemos que sucede mucho, porque si nosotros le encargamos a los políticos que consigan la paz social, pero estamos tapados en corrupción en los distintos estados. Y no hablemos solamente en el rubro político, o sea, cuando hay corrupción inclusive en los lugares de trabajo, en las escuelas, por la manera en la que se realizan las cosas, uno ve hasta en los estudiantes, por ejemplo, cuando se acostumbran a hacer trampa para pasar los exámenes. Eso es corrupción, o sea, es faltar a la honestidad. Entonces, hay que formar desde lo más pequeño, que son chiquititos, formarlos como honestos ciudadanos,
para que cuando ellos participen activamente en la sociedad, esa honestidad los debe a buscar verdaderamente la paz. Porque ¿qué paz se puede alcanzar entre tanta corrupción? Ahí vemos que son paces que no son de verdad, o sea, esa paz que se busca entre los países es por intereses económicos. La otra vez hablábamos con mi hijo esto cuando uno iba viendo las distintas guerras en el mundo, como tantas de las guerras lamentablemente están llevadas a cabo por intereses económicos, o la participación de países en los conflictos de otros, como hemos visto, por ejemplo, casos de Estados Unidos, es por algún interés económico también. O sea, si le interesa participar en la guerra de otro, cuando no tienen nada que ver ellos en ese conflicto, es porque hay algún interés económico de por medio en ese territorio. Eso lo veíamos la vez anterior con los ucranianos. ¿Te acuerdas que decíamos que los rusos contrataban estos ejércitos, estas milicias, que la persona se cayó del avión hace poco, dicen uno que lo mataron y todo? Entonces, nada más que por vender armas, por la parte económica, como tú dices. Por venderse a un estado o a otro de acuerdo, o sea, ser sicarios. Sí, así es. No hay honestidad, no hay valores que los guíen para buscar la paz de cual o tal territorio, sino que son intereses. Entonces, si no formamos buenos cristianos y honestos ciudadanos, difícilmente un organismo, por más buenas intenciones que tenga, va a alcanzar la paz. Porque si no están esos valores cristianos, y como decíamos antes, brotan del corazón la envidia, la desconfianza, la soberbia, las pasiones egoístas, va a ser tal vez la paz para unos pocos y bajo intereses personales y egoístas, y no una paz verdadera que es la paz de todos los hermanos. Y volviendo al tema de estas organizaciones que existen hoy día que dicen que se puede promover la paz, yo creo que la paz se basa, ¿no es cierto? Ya hemos visto en el amor, la armonía, la confianza y la justicia, ¿ya? No puede basarse, ¿no es cierto?, en programas o algunas cosas que otorguen fondos, ¿no es cierto?, a otras instituciones o organismos como la ONG que promueven el aborto, por ejemplo. Entonces, esa no es una organización que promueva la paz, porque está promoviendo la pérdida de vida humana, ¿ya? Tampoco puede haber una organización internacional que promueva a un país en desmedro de otro, por una cosa de poder. Entonces yo creo que hoy en día no existe como un organismo internacional, digamos, aparte de lo que es la Iglesia, ¿ya? No existen estas instituciones internacionales que cooperen porque quieren cooperar, porque son solidarias, porque son caritativas o porque quieren que haya justicia. ¿Ya? La misma parte de las organizaciones de los derechos humanos, o sea, los derechos humanos están para un lado y no con el otro, ¿ya? ¿Por qué las organizaciones de los derechos humanos no hablan, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en Nicaragua, que expulsaron a las monjas, que tienen, ¿no es cierto?, detenido a un obispo y y sacerdote, a su acólito, ¿ya? Entonces, eso no se habla, no se sabe, ¿no es cierto?, cuántas personas son asesinadas, cuántos cristianos, ¿ya?, son asesinados solo por ser cristianos en los países musulmanes, en Asia y África. Entonces, nadie defiende esos derechos humanos. Entonces, yo sí creo que deben existir organizaciones, pero estas organizaciones deben ser, ¿no es cierto?, no mirar un lado ni el otro, verdaderamente deben ser creadoras, ¿no es cierto?, y estimuladoras de la paz, pero la paz basada en el amor, la armonía, la confianza, la justicia y los derechos, respetar los derechos humanos y ser dignas a todas las personas, no hacer diferencia. ¿Ya? Hoy día se hace diferencia por todo, se ha creado esta diferencia entre el hombre, la mujer, ¿ya? O sea, yo porque soy mujer tengo mayores privilegios que los que tiene el hombre. No puede ser eso, ¿ya? No puede ser porque esa es una discriminación. Puede llamarse a lo mejor discriminación positiva, pero Dios no nos hizo así, ¿ya? ¿No es cierto? Él nos hizo
iguales y dignos en nuestros derechos, diferentes a lo mejor en lo biológico y en otras cosas, pero somos complementos, ¿ya? No somos dos personas que tienen que estar peleando. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, también la envidia, ¿ya? Se fomenta esta lucha y esta violencia hasta entre los sexos. Bueno, y para qué decir toda la otra, cantidad innumerable de cosas con esta identidad de género donde, por ejemplo, existe hoy en día una lucha constante entre una mujer y una persona que compite en el atletismo y que es transgénero, porque su condición biológica es de hombre. Entonces, para correr, por ejemplo, para saltar en atletismo, está por sobre la mujer. Entonces, no es lo mismo, no puede haber ahí una inclusión, entre comillas, como se dice, ¿ya? Entonces, vamos cayendo cada vez más en este problema, ¿no es cierto?, del relativismo, como decías tú, donde todo es bueno y no estamos viendo lo que realmente es malo para nuestra sociedad. Por eso, volviendo a lo que decía don Bosco, nosotros como padres, ¿no es cierto?, y también como cristianos debemos enseñar a ser buenos cristianos, porque el ser buenos cristianos nos va a llevar con todos los valores cristianos a ser honestos ciudadanos. Sí, es hermana Vivian. Yo pensaba un poco el tema de la paz. La paz lo veíamos en los numerales anteriores, cuando leíamos en el otro programa, está asociada con la justicia. Entonces, Sí. la paz no se puede imponer ni por miedo, porque ahí sería un abuso de poder, una injusticia, como vimos en los conflictos armados. La paz tampoco se puede comprar, porque si no, es una injusticia que haya algunos más poderosos que por medio de su poder económico quieran imponer la paz sobre otros. Entonces no hay una verdadera paz. Esto que pasa, por ejemplo, con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando es una agenda que dicen ellos tener buenas intenciones, buscar la paz justamente para todos los pueblos, pero le imponen. No es que realmente el pueblo quiere acceder a tal o cual cambio en su modalidad de pensamiento, de vida, porque ellos lo crean necesario, sino que negocian justamente con los gobernantes de los distintos países de que si no aceptan esta agenda, van a recibir muchos menos beneficios económicos como país, mejores precios en las negociaciones internacionales, préstamos internacionales que se realizan. Entonces, todo eso se le restringe a una nación que no adopta la Agenda 2030. Entonces uno dice, no es una organización, la Organización de las Naciones Unidas, que esté realmente buscando la paz, sino que está intentando vender una idea o una ideología, mejor dicho. Porque es una venta que se hace a los distintos países y la bajada de ellos es que los gobernantes tienen que imponérselo al pueblo. Entonces, lamentablemente, de cualquier línea política que haya, de cualquier pensamiento, por este abuso de poder que tienen estas organizaciones internacionales, terminan imponiendo a todos estas agendas. Entonces, inclusive, aunque fuese la paz, si no está logrado de manera justa, si hay un abuso de poder para imponer la paz, no hay una paz verdadera. Si no se va a realizar de esta manera, como usted dijo, hermana Viviana, siendo buenos cristianos y honestos ciudadanos, si es una paz interesada, no va a lograrse una verdadera paz realmente. Así es, y iría también contra la dignidad de los pueblos. Iría también, porque al estar, ¿no es cierto?, en contra, o sea, a estar obligando, va contra la dignidad de los pueblos, porque los pueblos no están, o el ser humano no está en su libertad para escoger, ¿no es cierto?, en conciencia lo que quiere o no quiere. Y la pérdida de la identidad también. Exacto, también la pérdida de identidad. Pasamos al numeral siguiente, si le parece, hermana Viviana. Vamos a leer entonces el punto número 84, para quien quiera tener también acompañándonos con el documento Gaudium et Spes, que se puede descargar desde internet. Se titula La Comunidad de las Naciones y las Instituciones Internacionales.
Dice, dado los lazos tan estrechos y recientes de mutua dependencia que hoy se dan entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos de la tierra, la búsqueda certera y la realización eficaz del bien común universal exigen que la comunidad de las naciones se dé a sí misma un ordenamiento que responda a sus obligaciones actuales, teniendo particularmente en cuenta las numerosas regiones que se encuentran aún hoy en estado de miseria intolerable. Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, proveer a las diversas necesidades de los hombres, tanto en el campo de la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples circunstancias particulares que surgen acá y allá, por ejemplo, la necesidad general de las naciones en vías de desarrollo sienta de fomentar el progreso, de remediar en todo el mundo la triste situación de los refugiados o ayudar a los emigrantes y a sus familias. Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes con beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internacionales de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy. Señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en cualquiera de sus formas. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espíritu de auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y los no cristianos y que se esfuerza por intensificar continuamente los intentos de prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades. Bien, acá tenemos un poco esto de la participación. Yo creo que, claro, siguiendo un modelo de cómo la Iglesia ha tomado desde los inicios, o sea, desde que Cristo la funda, en esta importancia de, por el amor al prójimo, el amor a los hermanos, servir con caridad, voluntariamente, y dar con alegría y de buen corazón. Siguiendo esas reglas cristianas de la colaboración y la ayuda a todos los más necesitados, es la mejor manera. Sí, uno, claro, tiene esa desconfianza cuando ve cuando son grandes instituciones, o como lo menciona acá, como una comunidad internacional, que si bien hay una responsabilidad entre todos, el problema es la organización muchas veces. Volviendo al punto anterior, cuando se corrompe la organización o se hace de manera deshonesta, con corrupción, lamentablemente esa ayuda por lo común no llega o se hace con intereses, por ejemplo, que prestan algún tipo de ayuda a cambio de algún otro beneficio. Hay veces hasta cambio de publicidad simplemente. Entonces, sí, hay mucho interés en esto de la forma en la que realizan hasta la beneficencia, o sea, hasta sí, cuando son instituciones a gran escala. Yo creo que hay que volver a eso, como usted dijo antes, hermana Viviana, a que se formen valores para que desde pequeñitos puedan llegar a ser personas que si participan en estas grandes instituciones no pierdan sus valores cristianos, no pierdan la honestidad y la labor que realicen, ya sea un voluntariado o en trabajos organizados en instituciones para un servicio a los hermanos, sea realmente hecho de corazón. Como lo veíamos también en esto que ha pasado en las noticias, cuando uno dice una campaña política que se realiza, porque ya la política debería ser para servir a los hermanos, justamente para servir al pueblo, no para servirse de eso. Y vemos que detrás de los fondos que se han conseguido para tal causa, hay tanta deshonestidad donde se han mal utilizado, se ocuparon en cosas que no tenían nada que ver, entonces pierden credibilidad y transparencia a las instituciones también. Y lamentablemente se ve mucho, tal vez porque las cosas buenas no son las que más salen a la luz, hermana Viviana, pero sí, es doloroso ver que eso ocurra en grandes instituciones. Sí, a nivel generalizado. Yo lo que iba a decir que cuando hay catástrofes naturales o catástrofes en otro país, la ciudadanía solo se organiza, ya, y a través a lo mejor de la Cruz Roja o otras instituciones que aunque han tenido también algunos problemas de corrupción, han resultado ser un poco menos corrupta que otras, y la gente sola se va organizando y va ayudando a través, ¿no es cierto? Se ponen de acuerdo con las embajadas de otros países y se puede ayudar en la alimentación o en algunas otras cosas. También se llevaban a través de los militares en Haití cuando hubo ese terremoto tan grande. Perros para buscar, ¿no es cierto?, a las personas que podían estar
viva en estas cosas tan terribles de los derrumbes, ¿ya? Pero yo creo que sí, que las instituciones internacionales y mundiales han tomado como otra vista de las cosas en la ayuda. Por ejemplo, voy a colocar una cosa, en la educación. Quieren educar a los más pequeños y resulta que todos los programas de educación van para otro lado, ¿ya? Entonces, no respetan ni siquiera la identidad de los países, o sea, es como todo globalizado, va a una educación e inclusive en donde no quieren empiezan estos programas raros de educación, incluyendo, ¿no es cierto?, temas que son solo de los padres, ya de la familia. Entonces promueven el aborto, promueven la identidad de género, promueven un montón de cosas que muchos padres no están de acuerdo. Lo mismo pasa en el campo de otra ayuda que es como yo te doy, pero quiero algo a cambio. Entonces yo creo que, como tú también decías, hay que comenzar de chiquitito en estas obras pequeñas que se hacen a través de la formación de eso, de la formación de valores cristianos y apoyar, por ejemplo, a los niños cuando tienen esa salida en la noche y van a darle de comer al que no tiene. Ya se forman, van con los papás, conversan con las personas y van dando apoyo a quien realmente lo necesita en forma directa. Ya yo creo que a veces pasa que cuando uno apoya a través de instituciones, hay mucha burocracia y en el fondo no llega la ayuda donde debiera llegar. Hay cosas tan pequeñas que se pierden, por ejemplo en la Junaeb como la comida para los alumnos. Ya de repente si no está bien organizado o el material no está bueno, se pierde y se pierde comida. ¿Ya? Hay otra parte en que uno también puede ayudar si uno forma un grupo en que los supermercados dan esa comida que está por vencer dentro de un mes o 15 días. Y uno eso lo puede, ¿no es cierto?, igual que la feria, pedir y ayudarnos a tantos hogares que hoy día están a punto de quebrar. Ya hay muchos hogares de ancianos que necesitan ayuda, no yendo así a una cosa tan grande e internacional que al final la ayuda tarda en llegar. Así es, sí, porque como usted dijo, hermana Viviana, cuando hay necesidades reales, también surge entre la misma gente, aunque no sean tal vez las personas con más adquisición económica o con más poder adquisitivo, pero sí surge de las personas de buen corazón colaborar. Uno ve en Chile, por ejemplo, ante cada catástrofe que ha ido ocurriendo, cómo se organiza el mismo pueblo y hacen caravanas solidarias, van en la ayuda de los más necesitados. Y se organiza la misma gente. O sea, cuando hay buena voluntad, de recta intención de corazón, se organizan las mismas personas. Porque eso de querer imponer que sea tal vez una institución la que tenga esa responsabilidad, corre el riesgo de la corrupción. Me parece muy importante esto de destacar lo que usted decía, hermana, de la educación. Uno ve que, bueno, desde hace muchos años hacia acá, se difunde esto de que qué importante de que todos puedan acceder a educación, inclusive en los pueblos y en los lugares más recónditos del planeta, en todas las zonas rurales, que todos tengan derecho y acceso a la educación. Es un derecho humano, ¿verdad? Pero el tema es, si todos tienen derecho a la educación, ¿a qué educación? ¿Por qué se ven desmedro la educación que un padre puede brindar, por ejemplo, a su hijo? O la formación que ellos le pudiesen dar. ¿Por qué se considera hoy en día que, por ejemplo, la educación definida por los estados, o ni siquiera por los estados, por la Organización de las Naciones Unidas, es la mejor educación para todos, como si todos los pueblos tuviesen una identidad igual, justamente esto que mencionó de la pérdida de identidad, que a todos hay que enseñarle exactamente lo mismo, pasando a llevar las características culturales, los valores religiosos, valores familiares, valores propios de la cultura o de las prácticas económicas que tienen, por ejemplo, en zonas rurales, respetar también la enseñanza que tienen que tener sobre el valor de su tierra, de sus recursos, y poner como en una cajita, en un bloque, que todos tienen que pensar y aprender exactamente lo mismo. Entre las cosas lamentables está esto de la anulación de los valores cristianos dentro de la enseñanza, que es terrible que hoy en día se esté difundiendo tanto. El tema de la ideología de género,
que veamos que hoy en día impongan la ideología de género en todos los colegios. Entonces dicen, no, es un derecho a los niños a acceder a la educación. Entonces, si un padre se niega a que al hijo se le enseñe eso porque va en contra de los valores cristianos, uno corre riesgo de persecución por parte de las distintas instituciones porque no le permite al hijo acceder a esos contenidos que van en contra de los valores cristianos. Entonces, que lo interpreten como que es un derecho y ya una obligación darle una formación que va en contra inclusive de los valores cristianos que tenemos. Y ahí viene el problema que decíamos que hacen que los padres sean indignos. ¿Por qué indignos? Porque no tienen la libertad de conciencia. Ellos no pueden decir lo que consideran que es bueno y lo que es malo. Están perdiendo ese derecho, esa libertad. Entonces, ahí volvemos a que no se respeta, ¿no es cierto?, al ser humano en su dignidad. Así es, hermana Viviana. Tenemos que volver a ese punto. Yo creo que era uno de los primeros puntos que había tocado justamente esta constitución pastoral, que era la dignidad humana. Sí. Entonces, estas malas prácticas de la sociedad está tan relacionada, tan vinculada unas personas con otros, pero recaen justamente en la pérdida de la dignidad de la persona. Entonces, para mantener esa dignidad de la persona, que es un poco lo que nos ha quitado tanta modernidad, tanta interrelación de unos con otros, tanta tecnología, tenemos que procurar, yo creo que la bendición es tener los valores cristianos, justamente, los mandamientos que Dios nos dio. Un poco nos recalcaba el padre Raimundo en la misa de este fin de semana, esto de recordar que los mandamientos que Dios nos da no son simplemente por querer darnos obligaciones, es por amor, porque uno sabe que si obra con amor va a obrar bien, y los mandamientos nos preservan justamente viviendo en paz también en la sociedad, en bien con la familia y con los que nos rodean. Por eso también, así como están los mandamientos, que son normas, ¿no es cierto?, que uno debe cumplir, nosotros tenemos que formar en esas normas desde chiquitito, para que sean después cuando grandes, ¿no es cierto?, lo que decía otra vez don Bosco, buenas personas, honestos ciudadanos. Ya una persona que tiene esos valores no va a andar quemando casa, no va a andar poniendo bombas, no va a andar quemando iglesias, ni tirando los santos afuera. Una persona que tiene esos valores, ¿no es cierto?, sabe que en su vida tiene deberes que cumplir, normas que seguir, y cuando cumple esas normas, cuando cumple esos deberes, tiene los derechos. ¿Ya? Y va más Y el una de prójimo las como cosas que entienden, ¿no es cierto?, esas personas, es que uno, para tener libertad, y tiene libertad, y ser digno, porque la dignidad nos dio Dios, debe, ¿no es cierto?, respetar la libertad del otro y la dignidad del otro. No puede pasarlo a llevar, porque si lo pasa a llevar, le está quitando la dignidad, esa dignidad que Dios nos dio, ¿ya? Y que el ser humano no debe por qué transgredirla. Así es, hermana Viviana. Si vamos un poquito a la palabra de Dios y nos acordamos de esta parábola del buen samaritano, justamente es ver que por más importante que se crea uno, si no ve al hermano con amor, si no lo reconoce en su dignidad de persona, no va a actuar de manera correcta y no va a ser justamente un buen samaritano. No va a estar demostrando, por más que uno se diga amar mucho a Dios, y ser una persona de bien, si no ama al prójimo como a uno mismo, no llega realmente a valorar ni a ver la dignidad de la otra persona. Y a eso es a lo que estamos llamados, a reconocer a Cristo también en el hermano. Sí. Entonces tenemos esa gran responsabilidad, ¿no es cierto?, esa grande responsabilidad de ser formadores. Y somos formadores siempre, porque si nosotros llevamos y nos ven bien, ¿no es cierto?, hacemos las cosas que debemos hacer, somos respetuosos, somos honestos, cualquier parte que vamos, somos ejemplos, ¿ya? Y muchas cosas se imitan. Entonces uno debe tratar que las demás personas, ¿ya?, imiten las cosas buenas.
Así toda la comunidad irá cambiando hacia el bien y uno está aportando como cristiano, ¿no es cierto? Y ahí puede aportar en todas cosas, en la parte, a lo mejor en las instituciones internacionales, en la política, en la educación, pero siempre, siempre respondiendo no a una situación de marginar, de discriminar o hacer pelear o hacer que nazca la envidia y la exclusión, sino, ¿no es cierto?, siendo eso, solo eso, buenos cristianos, siguiendo las normas, los mandamientos, ¿no es cierto?, y cumpliendo con nuestros deberes. Y así tenemos los derechos, tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de vivir en esta comunidad tranquilo y tenemos el derecho a ir en camino hacia el otro mundo, hacia el mundo de la santidad, lentamente, paso a paso, pero con gran alegría. Así es, hermana Viviana. Me quedo con esa reflexión que usted nos brinda, porque yo creo que la clave hoy en día va a ir justamente por ese lado. ¿Cómo vivimos para ser testimonio también? Pero esa misión que tiene el cristiano, o sea, estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, a compartir la buena noticia. No significa convertir a nadie a la fuerza, pero sí compartir la buena noticia, compartir los valores cristianos que hemos recibido como iglesia, empezar con los hijos, evidentemente, con los amigos, los compañeros de trabajo, aquellos que nos rodean, pero compartir eso de lo que estamos realmente felices de haber recibido, de sentirnos tan amados por Dios y haber recibido sus enseñanzas. Las hemos recibido del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios. Dios hace hombre y todo eso que nos era tan difícil entender a través de la historia y de esta revelación que todavía estaba oculta, viene Jesús y nos lo entrega, nos lo revela, nos muestra cuál es la realidad y cómo debemos vivir. Y nos muestra un camino que es de cruz, pero es un camino de salvación, es un camino de liberación, de salir del pecado y de encontrar la verdadera paz y la felicidad. Entonces, ahí viene justamente el desafío y la invitación a vivir testimoniando y también compartiendo y enseñando, ser como catequistas en la vida cotidiana para los hijos, para la familia, para los hermanos, catequizar también en la fe. Así es, hermana. Muy lindo. Si le parece entonces, hermana Viviana, para el próximo programa vamos a continuar con estos otros puntos que ya vamos terminando, este capítulo que es cooperación internacional en el orden económico, a ver qué es lo que nos dice la Iglesia, y sobre algunas normas oportunas con las que nos quiere orientar. Vamos a darle gracias a Dios por habernos reunido el día de hoy nuevamente, por permitir este programa, y por supuesto invitar a que también nos sigan acompañando a través de las redes sociales donde se publica este programa, a través de Radio Madre de Dios. Le damos gracias a nuestra Madre que nos reúne, María, Madre de Dios, y este día especialmente celebrando el dulce nombre de María, la invocamos diciendo, Dios te salve María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre Antes de despedirme, hermana, quería dar gracias, bueno, sobre todo dar gracias al Padre y también a la Madre, porque en un día como hoy nació mi tercera hija, se llama igual que yo, pero lleva el nombre de María por nuestra madre, así que se llama María Viviana. Entonces, a ella le deseamos feliz cumpleaños y que la Virgen siempre la siga cubriendo con su manto. Así es, hermana Viviana, muchas bendiciones para ella también. Y bueno, felicidad para toda la familia. ¿Sí? un regalo que nazca un hijo también en el día del dulce nombre de María. Sí. Y que es encomendar cada uno de nuestros hijos. Esa es una bonita misión que tenemos como padres también, confiarle nuestros hijos a la Madre. Sabemos y creemos firmemente que nuestra Madre María es quien nos acoge dulcemente y que nos lleva hacia Jesús. Y que los cuida siempre. Así es. Pese a lo difícil que parezca este mundo y las cosas que vivimos, pero sabemos que nuestra Madre nos cuida y nos acompaña y que quiere nuestro bien, sobre todo. Muchas gracias, hermana Viviana, por habernos acompañado y si Dios permite nos encontramos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Sabrina. Nos vemos. Un agrado estar siempre contigo. Que tenga bendecido día, hermana. Saludos. Saludos. Gracias.